Escuché a mi hijo y a mi nuera tramar, en una llamada que no colgaron, enviarme a un asilo y vender mi casa de 400 millones de pesos. Ellos pensaban que yo estaba indefensa, pero en ese mismo instante comencé a planear en silencio la jugada que haría caer su ambición. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Era martes. Un martes cualquiera de estos últimos meses desde que José se fue, el reloj de la cocina marcaba las 3:30, esa hora en la que el silencio de la casa se vuelve insoportable y los recuerdos caen sin previo aviso. Marqué a Javier, mi hijo del medio, el más atento conmigo desde que su papá falleció. Marqué el número que me sabía de memoria y esperé 1, 2, 3 veces hasta que su voz familiar me devolvió la calma. «¿Aló, mamá? Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» Solo quería escuchar tu voz un momento. «Ay, mamá, qué bueno que llamas. Justo pensaba en ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya tomaste las pastillas de la presión?» Javier siempre estaba pendiente de mis medicinas. Desde que José murió el año pasado, él había asumido el papel de cuidarme, aunque yo con mis 75 años todavía podía manejarme sola. Bueno, casi sola. Sí, mi cielo, ya me las tomé con el desayuno. ¿Y Mitzi? ¿Y los nietos? Todos bien, mamá. Los niños todavía en la escuela. Oye, ¿ya pensaste en lo que platicamos la semana pasada? Lo de la residencia. Otra vez el mismo tema, la famosa residencia Hogar Serenidad que Javier había mencionado varias veces. Según él, era un lugar bonito, con jardines y actividades para gente de mi edad, donde tendría mejores cuidados médicos y no estaría tan sola. Javier, hijo, ya te dije que estoy bien en mi casa. Esta casa la compramos tu papá y yo hace 40 años. Aquí los crié a ustedes. Aquí está toda mi vida. Lo sé, mamá, lo sé. Pero Mitzi y yo nos preocupamos. Vives sola, tienes diabetes, la presión alta, y si te pasa algo, no me va a pasar nada, Javier. Tengo a doña Lupita que viene a limpiar 2 veces por semana, al doctor Ramírez que me revisa cada mes y ustedes que me llaman. Estoy muy bien. Bueno, no te molestes. Después lo hablamos con calma. Ahora tengo que resolver unas cosas del trabajo. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi amor. Salúdame a Mitzi y a los niños. Claro, mamá. Hasta luego. Y justo ahí, mi mundo se vino abajo. Esperaba el clic del teléfono al cortarse, pero nunca llegó. En su lugar escuché ruidos de fondo, pasos alejándose, una puerta que se abría y luego la voz de Mitzi, clara como si hablara directo conmigo. ¿Ya terminaste de hablar con la vieja? Me quedé fría, con el auricular pegado, sin atreverme ni a respirar fuerte. La vieja, así me había llamado, después de 15 años de casada con mi hijo, después de recibirla en la familia como a una hija, de cuidar a sus hijos cuando trabajaba, de cocinarle cuando estaba embarazada y no soportaba la cocina. Así me llamaba cuando creía que no la oía. Sí, ya está, pero sigue con la necedad de quedarse en esa casa. Era la voz de Javier, mi Javier, el niño que yo había criado, al que le cantaba canciones para dormir, al que le curaba las rodillas raspadas, al que ayudaba con las tareas hasta la madrugada. Y ahí estaba, hablando de mí como si fuera un estorbo. Bueno, pues va a tener que entender que no puede quedarse ahí para siempre. Javier, esa casa vale una fortuna ahora, está en la colonia del Valle, tiene ese terrenazo atrás, y con el boom inmobiliario, el valor debe haber subido como espuma. Mitzi hablaba con una frialdad que me atravesó como cuchillo. Esa casa, mi casa. La misma donde José y yo fuimos felices, donde plantamos juntos el limonero que ahora da sombra a la terraza, donde cada rincón guarda una historia, cada mancha en la pared un recuerdo de mis hijos creciendo. Lo sé, Mitzi, pero tampoco puedo simplemente sacarla de su propia casa. No se trata de sacarla, mi amor. Se trata de ser inteligentes. Tu mamá ya está grande, vive sola. Cualquier día puede caerse, incendiar la casa o dejar la estufa encendida. Es un riesgo para ella y una preocupación constante para nosotros. Puras mentiras, yo estaba en buen estado. Sí, tenía diabetes e hipertensión, pero controladas con mis medicinas. Claro, a veces se me olvidaban las llaves o no recordaba dónde había dejado los lentes, pero eso le pasa a cualquiera.
Jamás tuve un accidente serio en casa. Nunca dejé la estufa prendida. Jamás fui un peso para nadie. Y entonces Mitzi, con un tono más frío, agregó: piensa bien, con lo que vale esa casa podríamos comprar algo más grande para nosotros. Los niños crecen. Sebastián ya necesita su propio cuarto y Darinka también. Podríamos buscar una casa con alberca, en un fraccionamiento con seguridad todo el día. Pero Mitzi, esa es la casa de mi mamá. Fue la casa de tu mamá y tu papá. Pero tu papá ya murió, Javier. Y tu mamá, seamos realistas, ¿cuántos años más va a vivir? 5, 10, si acaso. Y mientras tanto, esa fortuna en ladrillos está ahí desperdiciándose cuando la necesitamos ahora que estamos formando a nuestros hijos. Las lágrimas se me escaparon. ¿Cuántos años más iba a vivir? Hablaba de mí como si fuera un estorbo con fecha de caducidad, como si mi muerte fuera solo cuestión de esperar. Mira, siguió Mitzi, y escuché cómo se movía en la casa, quizá preparando un café o acomodando algo. Como si esta plática sobre mi destino fuera lo más normal del mundo, yo ya investigué sobre Hogar Serenidad. Es perfecto para ella. Tiene atención médica todo el día, actividades para que no se aburra, personas de su edad con quien platicar. Va a estar más cuidada que sola en esa casa enorme. No sé, Mitzi, siento que es muy fuerte. Javier, por favor, tu mamá vive en el pasado. Esa casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina equipada, lavandería, terraza y un jardín enorme que ya ni puede atender. Es un gasto inútil. Era cierto que ya no podía podar los rosales como antes, que el jardín había perdido parte de su esplendor desde que José murió. Él era quien cuidaba las plantas, mientras yo me encargaba de la cocina y del interior, pero seguía siendo mi jardín, mi terraza donde cada mañana tomaba café, mi cocina donde todavía hacía los guisos que me gustaban. Además, y aquí la voz de Mitzi se volvió más en secreto, piénsalo en lo legal. Si tu mamá entra a una residencia, nosotros podríamos administrar sus bienes con más facilidad. Tú tienes el poder legal que les dieron cuando tu papá murió, ¿verdad? Sí, Javier tenía un poder que José y yo habíamos firmado años atrás, cuando él ya estaba enfermo y queríamos dejar todo arreglado por si algo pasaba. El abogado nos había dicho que era algo normal, solo una medida preventiva para gente de nuestra edad. Sí, lo tengo, pero eso es solo para emergencias, Mitzi. ¿Y qué crees que es esto? Tu mamá viviendo sola a su edad es una emergencia. Mira, mi amor, yo sé que no es fácil, pero hay que ser prácticos. Con la venta de esa casa podríamos resolver muchos problemas. Podríamos comprar nuestra casa nueva, meter a los niños en un mejor colegio, incluso darnos el gusto de unas vacaciones en Europa, como siempre lo soñamos. Europa, qué ironía. Con el dinero de la venta de mi casa ustedes se irían a Europa. Mi casa, donde pasé la mitad de mi vida, donde fui feliz con el hombre que me acompañó durante 48 años, se convertiría en vacaciones para Mitzi y Javier. No sé, me parece demasiado duro hacer eso a escondidas de mi mamá. A escondidas, Javier, por favor, no estamos hablando de engañarla. Le vamos a explicar que es por su propio bien, que en la residencia va a estar mejor atendida, más segura, más acompañada. Claro que al principio se va a negar, pero después va a entender que fue lo mejor. Y si no quiere firmar, esa frase me heló la sangre. ¿Firmar qué? ¿De qué papel estaban hablando? Para eso tienes el poder legal, mi amor. Si el doctor certifica que ella ya no puede tomar decisiones por sí misma, tú puedes hacerlo por ella. Yo ya hablé con mi prima Claudia, la que es geriatra, y me dijo que es más fácil de lo que parece, sobre todo con personas mayores que tienen diabetes y presión alta. Siempre se puede alegar que tienen episodios de confusión o pérdida de memoria, pero mi mamá está perfectamente lúcida, Mitzi. ¿Así? ¿No te dijo la semana pasada que había visto a tu papá sentado en la sala viendo televisión? ¿No se confundió cuando la llamaste y te preguntó si ya habías llegado de la escuela, como si siguieras siendo un niño? Sentí que el corazón se me detenía. Sí, había tenido esos episodios. 2 veces en el último mes había jurado ver a José en su sillón favorito, leyendo el periódico como lo hacía siempre. Y sí, una vez que Javier me llamó muy temprano, todavía medio dormida, le había preguntado si ya había regresado de la escuela, como si otra vez tuviera 8 años, pero eran solo lapsos de confusión.
normal en alguien de mi edad que había perdido a su compañero de vida. No significaba que estuviera loca o incapacitada. Eso no significa nada, Mitzi. Es normal que la gente mayor a veces se confunda. Exacto. Y esa confusión es justo lo que necesitamos documentar. Claudia dice que con 2 o 3 episodios bien registrados, más su edad y sus condiciones médicas, cualquier juez va a autorizar que tú tomes las decisiones por ella. Yo seguía ahí, paralizada, escuchando cómo planeaban mi vida como si fuera una niña o una incapaz, como si mis 75 años de experiencia, de tomar decisiones, de sacar adelante a una familia, no valieran nada. Me sigue pareciendo demasiado, Mitzi. Javier, por favor, abre los ojos. Tu mamá se está deteriorando. Vive en una ilusión donde tu papá aún sigue con vida, donde todavía cree que puede hacerse cargo de una casa tan grande, donde piensa que no necesita apoyo de nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudarla a aceptar la realidad. ¿Y qué pasa con mis hermanos? Miguel y Alejandra también deben estar de acuerdo. Mis otros 2 hijos, Miguel, el mayor, vivía en Estados Unidos con su familia. Alejandra, la más chica, estaba en Guadalajara con su esposo y sus 3 niños. Ellos venían a visitarme cada 6 meses, me llamaban seguido, pero vivían lejos, y Javier terminó siendo el que veía los asuntos prácticos. Javier, tus hermanos no están aquí, no ven el día a día como nosotros. Además, piénsalo, también es en beneficio de ellos. Cuando tu mamá muera, la herencia se reparte entre todos, ¿cierto? Pero si para entonces hay que cubrir años de residencia, tratamientos médicos y medicinas especiales, lo que quede se va a reducir muchísimo. No había pensado en eso. Para eso estoy yo, mi amor, para pensar en lo que ustedes no ven. Si vendemos la casa ahora, podemos mover ese dinero, hacerlo crecer. Cuando toque repartir, tus hermanos recibirán mucho más de lo que recibirían si dejamos que todos los gastos se consuman la herencia. Qué lista se escuchaba Mitzi, qué bien calculado lo tenía todo. Incluso había metido a mis otros hijos en su plan, como si lo hiciera para favorecerlos con mi desgracia. Claro que no mencionó que mientras tanto ella y Javier vivirían en una casa más grande, pagada con el dinero de la venta de la mía. ¿Y cuánto crees que podríamos sacar por la casa? Ay, Javier, ya investigué. Una propiedad igual, en la cuadra de al lado, se vendió el mes pasado en 350 millones de pesos. Pero la tuya es más grande, mejor ubicada, y ese terreno es oro puro. Yo creo que sin problema se puede pedir 400 millones. 400 millones de pesos. Eso valía mi casa, mi refugio, mi vida. Para Mitzi eran simples cifras, un negocio. Para mí era lo único que tenía en este mundo. Y ya averiguaste cuánto cuesta Vía Esperanza. Sí, claro. Son 2,5 millones al mes, con todo. Comida, atención médica, actividades, lavandería, todo. Parece alto, pero piénsalo. Son 30 millones al año. Incluso si tu mamá vive 10 años más, serían 300 millones. Aún así quedarían 100 millones libres. 100 millones de sobra. Después de pagar mi cárcel de lujo por 10 años, todavía les quedarían 100 millones para disfrutar. Qué generosa era Mitzi con lo que era mío. No sé, Mitzi, todo esto me parece demasiado calculado. Y tiene que ser calculado. Javier, por favor, entiende. Yo no pienso nada más en nosotros. Pienso en toda la familia. Tu mamá va a estar mejor cuidada. Nosotros vamos a poder ofrecerles una mejor vida a nuestros hijos. Tus hermanos van a recibir una herencia más grande. Todos salen ganando. Todos menos yo, pensé. Pero parece que mi voz no contaba en esta fórmula tan bien calculada. Además, siguió diciendo Mitzi, con un tono más suave y claramente manipulador. Piensa en lo emocional. Tu mamá anda deprimida desde que murió tu papá. Está sola, atrapada en recuerdos. En Hogar Serenidad va a conocer gente nueva. Va a tener actividades, va a tener vida social, va a ser como volver a nacer. Volver a nacer. Qué manera tan bonita de disfrazar el hecho de arrancarme de mi casa y encerrarme en una institución en contra de mi voluntad. Y si ella no quiere ir, al principio no va a querer. Obvio, nadie quiere cambiar a esa edad, pero nosotros la vamos a convencer poco a poco. Le vamos a mostrar lo positivo, la vamos a llevar a conocer el lugar, le vamos a presentar a los que ya viven ahí.
y se ven felices. ¿Y si de plano se niega? La pregunta quedó en el aire unos segundos. Escuché a Mitzi suspirar, como calculando la mejor forma de contestar. Javier, mi amor, hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones difíciles por los que ama. Tu mamá ya no puede ver lo que realmente le conviene. Está atada al pasado, negándose a aceptar la realidad de hoy. Nosotros, como su familia, tenemos el deber de cuidarla, aunque implique tomar decisiones que ella no entienda en este momento. Pero en lo legal no hay problema. Tú tienes la autoridad. Yo ya hablé con Claudia sobre cómo registrar los episodios de confusión, y Hogar Serenidad tiene toda la experiencia para recibir adultos mayores que al principio no quieren. Es más común de lo que piensas, más común de lo que piensas. Al parecer, mi caso no era único. Existía toda una industria montada en convencer familias de que todo era por el bien de sus mayores, sacarlos de su casa y meterlos en instituciones. ¿Y cuándo harías todo esto? Entre más pronto mejor. Cada día que pasa se pierde dinero en la plusvalía de la casa, y tu mamá cada día se aferra más a sus rutinas. Yo digo que la próxima semana podemos empezar a enseñarle fotos de Hogar Serenidad, contarle de las actividades, despertar su curiosidad. No sé, Mitzi. Javier, por favor, confía en mí. Ya había pensado en todo. Vamos a hacerlo con cariño, con calma, pero también con firmeza. Al final tu mamá nos va a dar las gracias. ¿Dar las gracias? ¿Por quitarme mi casa, arrancarme de mi vida y encerrarme en un asilo donde moriría rodeada de desconocidos en vez de en el hogar donde fui feliz? Bueno, supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Mira, ¿por qué no empezamos este fin de semana? Podemos ir a verla, llevar a los niños para que se distraiga. Y de paso le vamos metiendo la idea en la cabeza. Muy despacio, muy cariñoso. Está bien. Perfecto. ¿Y Javier? No le digas nada todavía sobre la venta de la casa, ¿sí? Es mejor que primero se acostumbre a la idea de la residencia. Luego hablamos de lo de la casa. Ok. Te amo, mi amor. Eres el mejor esposo del mundo. Tus hijos van a estar tan orgullosos cuando crezcan y vean todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que hizo por su familia, quitándole la casa a su propia madre. Escuché pasos acercándose al teléfono y después el clic que marcaba que la llamada había terminado. Me quedé sentada con el auricular en la mano, temblando como una hoja. Había escuchado todo, cada palabra, cada plan, cada justificación. Mi hijo y mi nuera habían decidido mi futuro sin preguntarme nada. Habían resuelto lo que según ellos era lo mejor para mí sin importarles mi opinión. Habían calculado hasta el último peso de lo que valían mis bienes y cómo se los repartirían. Las lágrimas me corrían por el rostro sin freno. No eran solo de tristeza, sino de una traición tan honda que me dolía en el pecho. El hijo que había criado con tanto amor, al que le había dado todo, porque hasta mi vida le hubiera dado sin pensarlo. Y ahora estaba planeando quitarme lo único que me quedaba en el mundo, mi casa y mi libertad. Me levanté del sillón donde había escuchado la llamada y caminé hasta la ventana de la sala. Desde ahí veía el jardín que José y yo habíamos sembrado juntos. El limonero daba sombra a la terraza. Los rosales, que aunque ya no los cuidaba como antes, todavía florecían cada primavera. Todo eso, según Mitzi, era un desperdicio porque ya no podía mantenerlo como antes. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que casi lo derramé. En esa cocina había preparado miles de comidas para mi familia. Había celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. En esa mesa, Javier hacía sus tareas de la primaria mientras yo preparaba la comida y lo apoyaba con las matemáticas que tanto se le complicaban. Subía hasta la recámara principal, la misma que compartí con José durante 4 décadas. Su ropa seguía colgada en el closet porque nunca tuve el valor de regalarla. De su lado de la cama todavía estaba el libro de crucigramas sobre la mesita. A veces, al despertar, por un instante olvidaba que ya no estaba y estiraba la mano para tocarlo. Todo eso, mi vida entera, mis recuerdos, iban a ser vendidos por 400 millones de pesos para que Mitzi y Javier pudieran comprarse una casa más amplia y vacacionar en Europa.
Me senté en la cama y lloré como no lo hacía desde el funeral de José. Pero conforme las horas pasaban y las lágrimas se secaban, algo más fuerte comenzó a nacer en mí. No era solo tristeza lo que sentía, era coraje, un enojo profundo, viejo, de mujer que ha trabajado toda la vida y que no estaba dispuesta a que la trataran como si no tuviera juicio. Javier había menospreciado a su madre. Los dos habían subestimado a Elena Ramírez, viuda de Rodríguez. Durante 75 años enfrenté todo lo que la vida me puso en el camino. La muerte de mis padres cuando era joven, la crianza de 3 hijos mientras trabajaba medio tiempo para aportar al gasto, la enfermedad de José y su larga agonía, la soledad después de su partida. Todo lo había superado y aquí seguía, firme. No iba a aceptar que me vieran como una anciana incapaz de decidir por sí misma. No iba a dejar que me arrebataran mi casa y mi libertad con la excusa de que era por mi bienestar. Y mucho menos iba a dejar que Mitzi, esa víbora que durante 15 años me sonrió a la cara mientras tramaba quitarme todo, saliera ganando. Me levanté de la cama y caminé hasta el estudio de José. Ahí estaba su viejo escritorio de madera, con todos sus papeles ordenados como a él le gustaba. Saqué la libreta donde apuntaba todos los números importantes. Del banco, del abogado, del contador, del doctor. Iba a necesitar apoyo, pero no de la familia. Esta vez tendría que confiar en extraños. Marqué el número del doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hacía más de 10 años. Doctor, habla Elena Rodríguez. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero necesito pedirle un favor muy importante. Necesito que me haga unos exámenes completos para demostrar que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Sí, doctor, sé que suena raro, pero es muy importante. Podría ser mañana mismo. El doctor Ramírez, que me conocía de sobra, aceptó verme al día siguiente por la mañana temprano. Me haría estudios neurológicos, psicológicos de memoria, todo lo necesario para probar que estaba perfectamente lúcida y capaz de decidir sobre mi vida. Después llamé al abogado que había llevado los asuntos de José. Doctor Morales, le habla Elena Rodríguez, viuda de José Rodríguez. Necesito verlo con urgencia para revisar unos papeles legales que firmamos hace algunos años, en específico el poder que otorgamos a nuestro hijo Javier. Sí, mañana en la tarde está perfecto. Luego marqué a mis otros 2 hijos, primero a Miguel que vive en Houston. Miguel, mi cielo, soy mamá. Sí, estoy bien, pero necesito contarte algo muy serio. ¿Podrías apartar un tiempo para hablar tranquilos? Es sobre Javier y una situación muy delicada. La llamada con Miguel se alargó casi 1 hora. Al inicio no me creía, pensaba que era un malentendido, pero conforme le iba contando lo que había escuchado, su voz fue poniéndose más firme. Mamá, eso es inaceptable. Javier no tiene derecho a tomar decisiones sin consultarnos a todos. Mañana mismo hablo con él. No, Miguel, todavía no. Primero debo protegerme legalmente, asegurarme de que no puedan hacerme nada. Ya después veremos cómo manejamos esto en familia. Después llamé a Alejandra en Guadalajara. Su reacción fue aún más fuerte que la de Miguel. Pero ¿cómo se atreve, mamá? Esa casa es tuya, es tu vida. Nadie tiene derecho a obligarte a venderla. Y esa Mitzi siempre sospeché que no era de fiar. Pero esto ya es demasiado. Alejandra, hija, necesito que me apoyes, pero por ahora no hagas nada. Déjame organizar las cosas aquí y después decidimos qué hacer. Esa noche casi no pegué el ojo. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en todo lo que había escuchado, planeando mis próximos pasos. Javier y Mitzi vendrían el fin de semana a visitarme y empezar su campaña de convencimiento, pero yo ya estaría lista. A las 7 de la mañana ya estaba levantada, bañada y vestida con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba en momentos importantes. Si iba a pelear por mi vida y mi patrimonio, lo haría con toda la dignidad que los años me habían dado. El doctor Ramírez me recibió a las 8 en punto. Era un hombre serio, profesional, que conocía a José y a mí desde hace años. Le expliqué la situación sin dar nombres de los involucrados. Doctor, necesito que me realice todos los estudios necesarios para demostrar que estoy en perfectas condiciones mentales. Quieren declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. El doctor Ramírez frunció el ceño. Señora Elena, usted está perfectamente bien. Sí, tiene diabetes e hipertensión,
pero están controladas. Mentalmente está tan lúcida como cualquiera de la mitad de su edad. Lo sé, doctor, pero necesito que quede registrado oficialmente. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Ramírez me realizó pruebas de memoria, de orientación, de razonamiento y de coordinación motora. También me midió la presión y revisó mis reflejos. Me hizo preguntas sobre fechas, nombres y sucesos recientes. Señora Elena, todos sus resultados son excelentes. Su memoria está intacta, su capacidad de razonamiento es muy buena. No tiene señales de demencia senil, Alzheimer, ni ninguna otra condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. Voy a registrar todo en un informe oficial que usted podrá usar cuando sea necesario. A las 2 de la tarde ya estaba en la oficina del licenciado Morales, mi abogado. Era un hombre mayor, casi de mi edad, que además de ser nuestro asesor legal, había sido amigo de José. Elena, me da mucho gusto verte, aunque lamento que sea por estas razones. Cuéntame exactamente qué está pasando. Le relaté todo, palabra por palabra, lo que había escuchado en esa llamada telefónica, los planes de Javier y Mitzi, las excusas que habían dado para quitarme mi casa y mi libertad. El licenciado Morales escuchaba serio, con el ceño fruncido, tomando notas de vez en cuando. Elena, esto es muy delicado. Lo que ellos pretenden puede parecer legal si logran demostrar que no estás en condiciones de tomar tus propias decisiones, pero es moralmente inaceptable y considerando que tú estás perfectamente bien, puede constituir abuso hacia un adulto mayor. ¿Qué puedo hacer, doctor? Varias cosas. Primero, vamos a revocar de inmediato el poder que le diste a Javier. Segundo, redactaremos un nuevo testamento donde especifiques con claridad qué quieres que ocurra con tus bienes. Tercero, vamos a establecer medidas de protección legal para que nadie pueda decidir por ti sin tu autorización expresa. ¿Y eso basta? Elena, con el informe médico que tienes y estas medidas legales, nadie podrá tocar ni un peso tuyo ni obligarte a hacer nada en contra de tu voluntad. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que buscas en realidad? ¿Solo protegerte o también quieres que Javier y Mitzi enfrenten consecuencias? Era una buena pregunta. ¿Qué deseaba en verdad? ¿Protegerme nada más o también enseñarles una lección que nunca olvidarían? Doctor Morales, quiero protegerme, claro, pero también quiero que entiendan que su madre no es una anciana indefensa que cualquiera puede manipular. Quiero que sepan que hay consecuencias cuando se traiciona a la familia. El abogado sonrió por primera vez desde que llegué. Elena, creo que tienes más carácter del que Javier se imagina. Déjame proponerte algo. Vamos a dejar todo en regla legalmente, pero además preparemos una pequeña sorpresa para cuando vengan este fin de semana. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Morales y yo elaboramos un plan. Primero, revocamos de inmediato el poder que Javier tenía sobre mis asuntos. Segundo, redactamos un nuevo testamento donde establecí que cualquier hijo que intentara declararme incapaz o forzarme a vender mi casa, perdería automáticamente su parte de la herencia. Tercero, constituimos un fideicomiso en el que mis bienes quedarían protegidos y únicamente yo tendría la facultad de tomar decisiones sobre ellos. Pero doctor, yo quiero seguir en mi casa. No pienso venderla ni ahora ni nunca. Perfecto, Elena. En el Nuevo Testamento vas a dejar claro que deseas habitar tu hogar hasta el último día de tu vida y que cualquier familiar que intente sacarte a la fuerza perderá sus derechos de herencia. ¿Y si de verdad algún día llego a necesitar cuidados especiales? Pondremos que si en algún momento requieres atención médica especializada, se contraten enfermeras privadas para cuidarte en tu propia casa. Y solo si un grupo de 3 médicos independientes confirma que es totalmente imposible atenderte ahí, entonces podrías considerar una residencia, pero únicamente con tu consentimiento y jamás vendiendo la casa. Era la solución ideal, estaba blindada por la ley en todos los aspectos. ¿Y para cuándo estará listo? Mañana en la mañana tendrás todo preparado, aunque Elena, hay algo más que debes pensar. ¿Qué cosa? Javier aún no sabe que escuchaste esa plática. Eso te da una ventaja enorme. Podrías enfrentarlo directamente con lo que sabes o, digamos, darle una pequeña lección por tratar así a su madre. Los ojos del doctor Morales brillaban con una picardía que no veía en años,
José habría disfrutado ese instante. ¿Qué está pensando, doctor? Si Javier y Mitzi vienen este fin de semana para convencerte de mudarte a Hogar Serenidad, ¿por qué no les seguimos la corriente? Actúa como si estuvieras analizando la propuesta. Déjalos que se ilusionen con sus planes y justo cuando crean que tienen todo controlado, les sueltas la sorpresa. Esa idea me resultaba atractiva. ¿Qué clase de sorpresa? Los nuevos papeles ya estarán listos. El viernes por la tarde haremos una reunión en tu casa, muy formal, con notario y todo. Les dirás que quieres hablar de tu futuro y que tomaste decisiones importantes. Cuando lleguen pensando en firmar documentos para vender tu casa y meterte en una residencia, se toparán con que ya no tienen ningún control sobre ti y que sus planes se deshicieron. La idea me entusiasmó tanto que solté una carcajada por primera vez en días. Doctor, creo que José se habría sentido muy orgulloso de esto. Elena, José estaría orgulloso de ti. Siempre me dijo que eras la mujer más fuerte que conoció en su vida. Salí del despacho del abogado sintiéndome renovada. Por primera vez desde la muerte de José tenía un objetivo claro, algo por lo cual pelear. No iba a permitir que nadie me hiciera víctima. Esa noche marqué de nuevo a Miguel y a Alejandra para contarles el plan. Mamá me dijo Miguel que le parecía muy bien lo que estaba haciendo, que Javier merecía una lección por haber planeado todo a mis espaldas. Alejandra fue más clara. Mamá, hazle pagar lo que hizo. Yo nunca confié del todo en Mitzi, pero esto ya es demasiado. Que Javier entienda lo que significa enfrentarse a la matriarca de la familia. El miércoles Javier me llamó como si nada hubiera pasado. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, mi amor, le contesté con la voz más dulce que pude. ¿Cómo están Mitzi y los niños? Todos bien. Oye, Mitzi y yo pensábamos ir a verte el sábado con los niños. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, mi cielo. Ya tengo rato sin ver a mis nietos. Perfecto. Y mamá, quería aprovechar para platicar contigo de algunas cosas importantes. Sobre tu futuro, sobre cómo podemos ayudarte mejor. Claro, hijo. De hecho, yo también he estado pensando mucho en eso. Tienes razón en que ya no soy tan joven y quizá deba considerar otras alternativas. Sentí la sorpresa en su voz. No esperaba que me mostrara tan dispuesta. ¿En serio, mamá? ¿Has estado pensando en lo de la residencia? Sí, mi amor. He estado dándole vueltas a todo lo que me dijiste. Y creo que tal vez tengan razón. Esta casa sí es muy grande para mí sola. Y a veces me siento un poco, perdida aquí sin tu papá. Mamá, me alegra muchísimo oírte decir eso. Mitzi se va a poner feliz de saber que estás abierta a considerar otras opciones. Seguramente Mitzi iba a estar feliz. Ya debía estar haciendo cuentas de cómo gastar los 400 millones de pesos. Sí, hijo. Incluso pensaba que el sábado podríamos sentarnos a hablar en serio de todas las opciones. Hasta podríamos invitar a un abogado para que nos apoye con los trámites legales que se necesiten. ¿Un abogado? ¿Para qué, mamá? Bueno, si voy a tomar decisiones importantes sobre mi futuro y mi patrimonio, lo mejor es hacer todo bien desde el inicio. ¿No crees? Sí, tienes razón. Muy bien, mamá. Entonces nos vemos el sábado como a las 2 de la tarde. Perfecto, mi amor. Los espero con mucho cariño. Cuando colgué, me quedé sonriendo sola en la sala. El ingenuo había caído de lleno en el anzuelo. Ahora solo faltaba que llegara el sábado para darles la sorpresa de sus vidas. El jueves y el viernes me dediqué a preparar todo. El doctor Morales llegó el viernes temprano con los papeles listos, la revocación del poder de Javier, el testamento nuevo, los documentos del fideicomiso, todo en regla y certificado por notario. Elena, todo está listo. Javier ya no tiene ningún derecho legal sobre ti ni sobre tus bienes. Si intenta hacer algo, va a descubrir que legalmente no puede mover ni un peso. Y mañana vendrá el notario. Sí, el doctor Vargas estará aquí a las 3 de la tarde para la reunión formal. Pero Elena, ¿estás segura de querer hacerlo así? Podríamos simplemente hablar con Javier en privado. No, doctor. Quiero que quede todo claro. Quiero que Mitzi también esté presente cuando vean que su plan se vino abajo. Quiero que entiendan que su madre no es una señora mayor a la que se puede manipular. El sábado amanecí temprano y puse la casa en orden como no lo hacía desde hacía meses. Limpié, acomodé y puse flores frescas en cada florero.
Quería que la casa luciera impecable, que se notara como el hogar de una mujer capaz de cuidar de sí misma y de su patrimonio. A las 2 llegaron Javier, Mitzi y los niños, todos arreglados. Mi nieto de 12 años corrió a abrazarme como siempre. Abuela, ¿cómo estás? Mamá dice que quizá te vas a mudar a otro lugar. Ay, mi cielo, he estado pensando en algunas cosas, pero primero vamos a comer y luego platicamos de todo con calma. Mitzi me saludó con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ahora sabía que era pura apariencia. Elena, qué gusto verte, te ves muy bien. Gracias, Mitzi, tú también te ves muy bien. Durante la comida, Mitzi y Javier tuvieron mucho cuidado de no hablar directamente del tema de la casa. En vez de eso comentaron lo grande que era, lo sola que me veía y lo preocupados que estaban por mi seguridad. La verdad, mamá, dijo Javier mientras probaba el caldo que les preparé. Mitzi y yo hemos hablado mucho sobre tu situación. Queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo, y por eso he estado pensando en lo que me han dicho. Mitzi casi se atragantó con la comida. ¿De verdad, Elena? ¿Has estado considerando las opciones que te mencionamos? Sí, Mitzi, tienes razón en varias cosas. Esta casa sí es demasiado grande para mí sola, y desde que José murió, a veces sí me siento muy sola aquí. Los ojos de Mitzi brillaron como si hubiera ganado la lotería. Elena, me alegra tanto escucharte decir eso. Javier y yo hemos estado viendo algunos lugares muy bonitos donde podrías estar muy cómoda y bien atendida. Así que cuéntame. Durante casi una hora, Mitzi me describió Vía Esperanza como si fuera un auténtico paraíso terrenal. Las actividades, los jardines cuidados, la atención médica, la compañía de personas de mi misma edad. Javier asentía a todo lo que ella decía, agregando comentarios sobre mi seguridad y mi bienestar. Y mamá, dijo Javier al final, la verdad es que lo económico también es importante. Mantener esta casa implica un gasto enorme en servicios, impuestos y mantenimiento, dinero que podrías aprovechar para tener una vida de mejor calidad. Ahí estaba. El dinero era el verdadero tema. Tienes razón, hijo. Por eso justamente quería hablar con ustedes hoy sobre todo esto. De hecho, hablé con un abogado para que me ayude a organizar mis asuntos. Javier y Mitzi se miraron rápidamente. ¿Un abogado, mamá? ¿Para qué? Bueno, si voy a tomar decisiones importantes sobre mi futuro, quiero asegurarme de que todo quede en orden legalmente. El doctor Morales va a venir en un rato para que podamos hablar tranquilamente. ¿El doctor Morales, el mismo que trabajó con tu papá? Sí, él mismo. Conoce todos nuestros asuntos y puede ayudarme a organizar las cosas de la mejor manera. A las 3 en punto sonó el timbre. Era el doctor. Morales acompañado por el notario, el doctor Vargas, ambos muy formales con sus trajes oscuros y portafolios de piel. Buenas tardes, saludó el doctor. Morales, soy el doctor Morales, abogado de la señora Elena. Él es el doctor Vargas, notario público. Javier se levantó a saludarlos, aunque pude notar la confusión en su rostro. Mitzi estaba nerviosa. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? Tranquilo, mi amor. Solo quiero que todo quede bien claro y bien documentado. Doctores, por favor, tómense asiento. Los niños estaban viendo la tele en la sala de al lado, así que la charla podía desarrollarse sin interrupciones. Bien, comenzó el doctor Morales. La señora Elena me pidió que la ayudara a organizar sus asuntos legales y patrimoniales. Entiendo que la familia ha estado conversando sobre algunas opciones para su futuro. Sí, respondió Javier. Hemos hablado de la posibilidad de que mi mamá se mude a una residencia para adultos mayores, un lugar donde esté mejor cuidada y más segura. Entiendo, y también comprendo que han considerado vender esta casa para cubrir esos gastos. Mitzi se inclinó hacia adelante con brillo en los ojos. Exactamente. Hemos investigado Hogar Serenidad, que es una residencia excelente, y creemos que sería ideal para Elena. Ya veo. Bueno, antes de avanzar con cualquier plan, hay algunos puntos legales que debemos aclarar. El doctor Morales abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Señor Javier, entiendo que usted cuenta con un poder legal para encargarse de los asuntos de su madre en caso de que ella no pudiera hacerlo. ¿Qué? Sí, correcto. Mis padres nos otorgaron ese poder hace algunos años como medida preventiva.
Muy bien, pues me complace informarle que ya no será necesario, porque su madre se encuentra en plenas facultades mentales y físicas para administrar su vida y sus bienes. Javier frunció el ceño. Claro que está en buenas condiciones, pero el poder sigue siendo una buena precaución. En realidad no. Su madre ha decidido anular ese poder con efecto inmediato. El silencio en el comedor fue absoluto. Javier y Mitzi me miraron como si no hubieran entendido bien. ¿Revocar? ¿Por qué, mamá? Ese era mi momento. Me enderecé en la silla y los miré fijamente, porque descubrí que ustedes estaban planeando usar ese poder para declararme incapaz y vender mi casa sin mi permiso. El rostro de Javier se puso blanco como papel. Mitzi abrió la boca, pero no salió sonido alguno. ¿Mamá? Yo no sé de qué hablas. Javier, el martes pasado cuando me llamaste, olvidaste colgar la llamada. Escuché toda la plática que tuviste con Mitzi después. Cada palabra, cada plan, cada excusa que dieron para quitarme mi casa y mi libertad. Mitzi por fin recuperó la voz. Elena, yo pienso que hubo un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Decirme vieja fue un malentendido? ¿Calcular que mi casa vale 400 millones de pesos fue un malentendido? ¿Planear inventar episodios de confusión para declararme incapaz fue un malentendido? La cara de Javier ahora estaba roja. Mamá, nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes. Solté dejando salir toda la furia que llevaba guardando días. Lo mejor para ustedes era quedarse con mi casa, con mi dinero, con mis cosas, encerrarme en una jaula dorada para largarse de vacaciones a Europa con lo que sacaran de la venta de mi hogar. Mitzi se levantó de golpe. Elena, esto es absurdo. Nosotros jamás... Siéntese, señora, la interrumpió el doctor Morales con voz firme, y le recomiendo no decir nada más que pueda incriminarla, porque lo que ustedes planeaban es abuso contra un adulto mayor y fraude patrimonial. Javier me miraba con una mezcla de pena y desesperación. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Javier. Lo escuché todo. Escuché cómo Mitzi calculaba cuántos años más iba a vivir yo para ver cuánto dinero les iba a quedar después de pagar la residencia. Escuché cómo planeaban convencer a tus hermanos de que era por mi propio bien. Escuché que querían aprovecharse del poder legal que yo les había dado para obligarme a hacer algo en contra de mi voluntad. Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Javier. Mamá, te juro que nunca fue nuestra intención hacerte daño, me dijo. Pero hijo, sí me iba a lastimar. Pretendían arrancarme de mi casa, del lugar donde fui feliz con tu papá durante 4 décadas, del mismo espacio donde los crié a ustedes 3 con tanto amor. Su plan era encerrarme en una institución sin mi consentimiento para quedarse con lo que me pertenece. Mitzi volvió a tomar asiento, pero se le notaba el temblor en todo el cuerpo. Elena. Yo, doctor Morales, lo interrumpí. Por favor, continúe con los documentos. El licenciado sacó varios papeles de su portafolio. Tal como señaló la señora Elena, ha revocado el poder que en su momento otorgó a su hijo Javier. Además, elaboró un testamento nuevo donde deja claras sus decisiones respecto a su patrimonio y a su futuro. Javier me observaba con súplica en los ojos. Mamá, por favor. Javier, eres mi hijo y siempre lo serás, pero lo que tramaron hacer es algo imperdonable. No era solo querer quitarme lo mío, era traicionarme de la manera más cruel. El doctor Morales continuó. En este testamento, la señora Elena establece que desea permanecer en su casa hasta el día de su muerte. Cualquier pariente que intente forzarla a venderla o mudarse sin su consentimiento perderá de inmediato todos sus derechos hereditarios. Mitzi se puso pálida. ¿Todos los derechos hereditarios? Todos, confirmé. Javier, si vuelves a intentar declararme incapaz, si intentas vender mi casa a escondidas o conspirar para robarme lo que es mío, quedarás automáticamente fuera de la herencia. Mamá, pero soy tu hijo. Y por eso me duele tanto, Javier, porque tú eres el niño que crié, al que eduqué, al que enseñé principios. Y justo cuando más necesitaba tu apoyo y tu cariño,
Ustedes estaban planeando aprovecharse de mí. El notario carraspeó. ¿Desean proceder con la firma de los documentos? Sí, respondí con firmeza. En los minutos siguientes, firmé todos los papeles que me protegían legalmente: la revocación del poder a Javier, el testamento nuevo, los documentos del fideicomiso, todo con plena validez legal y notarial. Cuando terminamos, Javier se llevó las manos a la cabeza. Mamá, por favor, perdónanos. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero te juro que nunca quisimos hacerte daño. Javier, la intención no cuenta cuando el resultado iba a ser el mismo. Ustedes pensaban quitarme mi casa y mi libertad, sin importar cómo lo justificaran. Mitzi al fin habló, con un hilo de voz. Elena, lamento mucho todo esto. Sé que no tengo justificación. No, Mitzi, no la tienes. Durante 15 años te traté como si fueras mi hija. Cuidé a tus hijos, te tendí la mano cuando lo necesitabas. Te recibí en mi hogar con cariño y tú me pagaste planeando quitarme todo lo que era mío. Los dos lloraban en ese momento, pero ya no quedaba compasión en mí. Habían revelado quiénes eran en realidad y esa verdad no me gustaba nada. Doctor Morales, ¿hay algo más que debamos hacer hoy? No, señora Elena. Todo está debidamente registrado y asegurado. Nadie puede disponer de sus bienes sin su aprobación. Perfecto. Javier me miró con ojos de ruego. Mamá, ¿existe alguna manera de que nos perdones? ¿Alguna forma de arreglar esto? Lo medité unos segundos. Eran mi hijo y mi nuera, los padres de mis nietos. No podía borrarlos por completo de mi vida, pero tampoco fingir que nada había ocurrido. Javier, podrán seguir siendo parte de mi vida, pero las cosas no volverán a ser iguales. Nunca más confiaré del todo en ustedes. Nunca más tendrán voz sobre mis decisiones o mis bienes. Y si algún día intentan repetir algo parecido, los voy a desheredar sin pensarlo 2 veces. ¿Entendido, mamá? Te juro que nunca más. Las promesas ya no valen después de lo que hicieron. Solo me demostrarán con hechos que cambiaron. Mitzi se secó las lágrimas. Elena, ¿podemos seguir trayendo a los niños contigo? Los niños son mis nietos y siempre tendrán las puertas abiertas de mi casa, pero ustedes van a tener que ganarse de nuevo mi confianza, y eso llevará mucho tiempo. Cuando el abogado y el notario se retiraron, Javier, Mitzi y los pequeños permanecieron un rato más. Los niños no comprendían del todo lo sucedido, aunque notaban que había sido una charla de adultos muy seria. Antes de marcharse, Javier me abrazó con fuerza. Mamá, sé que la regué horrible. Sé que perdí tu confianza y que lo merezco, pero te juro por la memoria de mi papá que haré todo lo que esté en mis manos para remediarlo. Javier, tu papá estaría sumamente decepcionado de ti en este momento. Él nos enseñó a cuidar de la familia, a proteger al débil, a ser rectos y leales. Tú actuaste justo al revés. Lo sé, mamá, y cargaré con esa culpa toda mi vida. Cuando partieron, me quedé sola en mi casa, pero por primera vez en meses no me sentí abandonada. Me sentí fuerte, respaldada, dueña de mi destino. Había enfrentado la traición más dura de mi vida y salí vencedora. Esa noche marqué a Miguel y a Alejandra para contarles cómo terminó todo. Mamá, me dijo Miguel, estoy tan orgulloso de ti. Le diste una enseñanza que nunca se le va a borrar. Alejandra fue más clara. Javier se lo ganó, mamá. Y Mitzi también. Que aprendan a no faltarle el respeto a la jefa de la familia. En las semanas que siguieron, Javier me marcó varias veces, siempre pidiendo disculpas, siempre intentando recomponer las cosas. Mitzi se mantuvo a distancia, seguramente demasiado avergonzada para darme la cara. 2 meses después, Javier llegó solo a verme. Mamá, Mitzi y yo estamos en terapia de pareja. Entendimos que habíamos perdido el camino, que nos volvimos demasiado interesados en lo material, demasiado egoístas. Me alegra escuchar eso, hijo, y mamá quería pedirte perdón otra vez, pero también quería preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Tú cómo supiste que tenías que actuar de esa manera? ¿Cómo sabías exactamente qué hacer para protegerte? Me reí. Javier, no llegué a los 75 años para dejar que mi propio hijo me manipule. Tu papá y yo pasamos por muchas crisis en nuestro matrimonio,
Aprendimos a ser fuertes, a defendernos, a no dejarnos de nadie. Nunca pensé que fueras tan calculadora. Los hijos nunca conocen a sus padres en toda su dimensión como personas. Ustedes me ven como mamá, pero antes fui muchas otras cosas. Y además de ser su madre, fui esposa, trabajadora, luchadora, sobreviviente. Y sigo siendo todo eso. Javier asintió serio. ¿Crees que algún día puedas perdonarnos de verdad? Javier, ya los perdoné. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar y no significa que todo vuelva a ser igual que antes. Ustedes destruyeron mi confianza de la forma más cruel, y eso no se borra de un día para otro. Lo entiendo, mamá, y vamos a esforzarnos para recuperar tu confianza. Eso espero, hijo, porque al final de cuentas, ustedes son mi familia, y la familia es lo más valioso que tenemos en este mundo. 6 meses más tarde, todo había cambiado para bien. Javier y Mitzi venían seguido a verme, siempre respetuosos, siempre preguntándome si necesitaba algo, pero nunca cuestionando lo que yo decidía. Los niños seguían siendo mi alegría, corriendo en mi patio, llenando de risas mi casa. Incluso un día Mitzi vino sola y me pidió disculpas formalmente. Elena, yo sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero quería que supieras que me arrepiento de corazón por todo lo que pasó. No sé en qué momento me volví tan ambiciosa, tan fría. Mitzi, todos cometemos errores. Lo fundamental es aprender de esos tropiezos y no caer otra vez en lo mismo. ¿Crees que algún día puedas volver a verme como a una hija? Mitzi, tú siempre serás la madre de mis nietos, y ese lazo nadie puede romperlo. Pero la confianza no se regala, se construye con el tiempo y con acciones, no con palabras. Un año más tarde, durante la cena de Navidad en mi casa con toda la familia reunida, Javier se levantó para proponer un brindis. Quiero brindar por mi mamá, por la mujer más fuerte que conozco, por quien nos enseñó que nunca se es demasiado mayor para defenderse y pelear por lo que es justo. Todos alzaron sus copas, incluso Miguel y Alejandra, que habían venido especialmente para pasar las fiestas. Mamá, siguió Javier, el año pasado entendí que subestimé por completo tu fortaleza y tu inteligencia. Pensé que por ser mayor eras más frágil, pero descubrí que ahora eres más fuerte que cuando éramos niños. Javier, la fuerza no la da la edad, la da la experiencia, y yo llevo 76 años enfrentando retos. Esa noche, cuando todos se marcharon, me senté en mi terraza bajo el limonero que José y yo habíamos sembrado tantos años atrás. Mi casa seguía siendo mía, mi vida seguía siendo mi vida, y mi familia había aprendido una lección importante sobre respeto y dignidad. Había vivido la traición más dolorosa de mi existencia y había salido adelante. Pero lo más importante era que había dejado claro que la edad no equivale a debilidad, que la experiencia es poder y que nunca es tarde para plantarse y luchar por lo que corresponde. Mi hijo había olvidado colgar el teléfono, y ese error fue su mayor equivocación, pero también mi salvación, porque me dio la oportunidad de demostrarle a mi familia y a mí misma que Elena Ramírez, viuda de Rodríguez, seguía siendo una fuerza con la que había que contar. Y mientras me mecía suavemente en mi silla preferida, mirando las estrellas que José y yo habíamos contemplado tantas noches, supe que había elegido bien. Mi casa permanecía como mi refugio, mi patrimonio seguía siendo mío y mi dignidad estaba intacta, porque a veces los errores de otros se convierten en nuestras oportunidades, y yo había aprovechado esa para recordarle a mi familia quién era la verdadera matriarca. Después de todo lo vivido, mi vida entró en una calma distinta, no silenciosa ni vacía, sino llena de nuevos significados. Mi casa en la colonia del Valle seguía siendo mi refugio, con el limonero que todavía daba frutos cada temporada y las paredes que guardaban las risas, discusiones y abrazos de toda una vida. Pero ya no era solo la viuda que defendió su hogar. Ahora era una mujer que había descubierto que la dignidad también se cultiva día a día. Con el tiempo, entendí que no podía quedarme solamente en el resentimiento. El enojo me dio la fuerza para enfrentar a Javier y Mitzi, pero la paz solo podía venir de lo que yo decidiera hacer después. Así que me propuse llenar mis días con nuevas rutinas. Empecé a levantarme más temprano, a caminar en el parque de la esquina, donde me hice amiga de otras mujeres mayores que también habían enfrentado traiciones familiares. Con ellas fundamos un pequeño círculo
que llamamos Voces de la Experiencia. Nos reuníamos cada jueves a tomar café de olla y pan dulce, compartiendo historias que a veces nos hacían llorar, pero que casi siempre terminaban en carcajadas liberadoras. Con el apoyo del licenciado Morales, convertí parte de mis ahorros en un pequeño fondo comunitario. Quería que otras mujeres de mi edad, que fueran víctimas de abandono o manipulación, tuvieran un espacio donde pedir ayuda. Ese fondo lo administrábamos entre todas, y poco a poco fue creciendo. La parroquia de San Juan nos prestó un salón los domingos, y ahí organizábamos charlas sobre derechos legales, talleres de bordado y hasta clases de baile de danzón. Cuando veía a esas mujeres sonreír, recordando que aún tenían valor, yo también sentía que volvía a nacer. Javier empezó a visitarme cada semana, casi siempre solo. Mitzi tardó mucho en regresar, pero cuando lo hizo con humildad. Nunca volví a confiar ciegamente en ella, pero la vi esforzarse por recuperar un lugar que había perdido. Y aunque la herida no se borró, decidí dejarle una puerta entreabierta, sobre todo por mis nietos, que eran y seguirían siendo mi alegría. Una tarde, mientras hacía buñuelos para compartir en Navidad, escuché a Sebastián, mi nieto mayor, decirme: «Abuela, cuando sea grande quiero tener tu valor. Mi mamá dice que eres la mujer más fuerte que conoce». Sus palabras me hicieron llorar en silencio. Tal vez yo no había elegido ser fuerte, pero la vida me había obligado y yo no había cedido. Poco después, Miguel y Alejandra viajaron a la Ciudad de México para visitarme. Entre tequila y pozole, platicamos largamente sobre el pasado y el futuro. Alejandra me abrazó y me dijo: «Mamá, ahora eres un ejemplo no solo para nosotros, también para nuestros hijos. Les enseñaste que la edad no es un límite, sino un estandarte de respeto». En ese momento comprendí que mi lucha ya no era solo por mí, sino también por las generaciones que venían detrás. Hoy, a mis 77 años, sigo en la misma casa que defendí con uñas y dientes. No planeo mudarme jamás. En el jardín, donde José y yo sembramos rosales, ahora crecen también plantas de albahaca y romero que me regalaron mis nuevas amigas. Los sábados llegan mis nietos a ayudarme a cocinar, y los domingos, después de misa, siempre tengo la mesa llena de gente, de risas y de vida. A veces me sorprendo a mí misma mirando al cielo estrellado desde la terraza y hablando con José como si aún estuviera sentado a mi lado. Le cuento de los logros, de las caídas y de cómo nuestra casa sigue siendo el corazón de la familia. Y en mi interior siento que él sonríe, orgulloso de la mujer en la que me he convertido. He aprendido que no hay edad para empezar de nuevo, ni para defender lo que es justo. Mi vida ya no se mide en los años que me quedan, sino en la fuerza de cada decisión que tomo. Y si algún día mis hijos, mis nietos o cualquiera que me rodee duda de mi capacidad, solo tendrán que mirar esta casa en pie, este jardín florecido y esta mujer que se negó a ser tratada como un estorbo. Porque yo, Elena Ramírez, viuda de Rodríguez, sigo aquí. Y mientras tenga aliento, seguiré recordándole al mundo que la verdadera fortaleza no está en la juventud, sino en la dignidad de quien se niega a rendirse. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.